¿Quién diría que una de las plantas más comunes que podemos encontrar en jardines, patios e incluso dentro de muchas casas es también una de las más infravaloradas? La mayoría de las personas la conoce como lengua de suegra y, siendo sinceros, muchas veces pasa completamente desapercibida. Algunos la consideran una planta antigua, otros creen que solo sirve para llenar un rincón vacío, e incluso hay quienes la tienen únicamente por las supersticiones o creencias populares que la rodean. Pero hoy quiero demostrarte que detrás de esa apariencia sencilla se esconde una planta extraordinaria que merece mucho más reconocimiento del que recibe. Lo curioso es que mientras muchas personas gastan grandes cantidades de dinero buscando plantas exóticas o difíciles de conseguir, una de las opciones más resistentes, elegantes y versátiles ha estado frente a sus ojos todo este tiempo. La lengua de suegra no solo es una planta hermosa, sino que además puede adaptarse a diferentes espacios, requiere muy pocos cuidados y existe en una sorprendente variedad de formas, tamaños y colores que muchas personas ni siquiera imaginan. Es una de esas plantas que, cuando realmente la conoces, empiezas a verla con ojos completamente diferentes. Y creo que eso es precisamente lo que ha pasado con ella durante muchos años. Su popularidad terminó jugando en su contra. Como es una planta tan común, dejamos de prestarle atención. Nos acostumbramos tanto a verla que olvidamos apreciar todo lo que tiene para ofrecer. Pero si observamos las tendencias actuales en decoración de interiores y paisajismo, descubriremos que la lengua de suegra ha regresado con muchísima fuerza. Hoy es una de las favoritas para decorar apartamentos, oficinas, salas, habitaciones y prácticamente cualquier espacio donde se quiera añadir un toque moderno y elegante sin complicarse con cuidados excesivos. Además, si eres de las personas que siempre dice, a mí se me mueren todas las plantas, quédate hasta el final de este video porque probablemente esta sea la mejor especie para comenzar en el mundo de la jardinería. Su resistencia ha hecho que millones de personas alrededor del mundo la elijan como su primera planta, y más adelante entenderás exactamente por qué. En este video vamos a conocer qué hace tan especial a la lengua de suegra, cuáles son sus principales beneficios, cómo cuidarla correctamente para que luzca sana durante muchos años, cuáles son los errores más comunes que deberías evitar y al final, quiero mostrarte 5 variedades realmente hermosas que demuestran que esta planta es mucho más diversa de lo que la mayoría imagina. Estoy seguro de que al menos una de ellas te va a sorprender. Así que ponte cómodo, acompáñame hasta el final y prepárate para descubrir por qué la lengua de suegra no es simplemente una planta más. Es una de las especies más nobles, resistentes y elegantes que podemos tener en casa. Y después de conocer todo lo que veremos hoy, probablemente entenderás por qué creo que es una de las plantas más infravaloradas que existen. Una de las cosas que más me gusta de la lengua de suegra es que es una planta que ha pasado de generación en generación. Estoy casi seguro de que muchos de ustedes la recuerdan en la casa de sus abuelitas. Era muy común verla sembrada en una esquina del jardín, junto a la entrada de la casa o en una maceta grande en el patio. Y aunque estaba presente en tantos hogares, pocas veces alguien se detenía a admirarla o a conocer todo lo que podía ofrecer. Simplemente
estaba ahí, creciendo año tras año, sin exigir demasiada atención. Quizá esa sea una de las razones por las que hoy la considero una planta infravalorada. Nos acostumbramos tanto a verla que dejamos de apreciar su belleza. Sin embargo, basta observarla con un poco más de detenimiento para descubrir unas hojas firmes, elegantes y con patrones únicos que aportan personalidad a cualquier espacio. Es una planta que nunca pasa de moda y que puede combinar perfectamente con estilos modernos, minimalistas, tropicales o incluso con jardines mucho más tradicionales. Otro aspecto que la hace tan especial es su increíble capacidad de adaptación. No todas las plantas soportan las mismas condiciones, pero la lengua de suegra puede desarrollarse en distintos ambientes siempre que reciba los cuidados adecuados. Por eso es una excelente opción tanto para quienes apenas comienzan en el mundo de las plantas como para quienes ya tienen una colección más grande y buscan especies resistentes y de bajo mantenimiento. Su crecimiento también es muy interesante. A diferencia de otras plantas que crecen rápidamente y necesitan podas constantes, la lengua de suegra lo hace de una forma mucho más tranquila y ordenada. Va produciendo nuevas hojas desde su base y, con el paso del tiempo, forma matas cada vez más frondosas y llamativas. Esa es una de las razones por las que puede acompañarnos durante muchísimos años e incluso convertirse en una planta que pase de una generación a otra. Y aquí quiero compartirte un consejo muy útil que muchas personas desconocen. Si tienes una variedad de lengua de suegra que crece bastante y prefieres mantenerla en un tamaño más compacto, existe un pequeño truco que puede ayudarte. Cuando una hoja alcance la altura que deseas, puedes cortar únicamente la puntita, solo una pequeña porción. Esa hoja dejará de crecer en longitud y conservará prácticamente ese tamaño, permitiéndote mantener la planta más proporcionada para el espacio donde la tienes. Eso sí, hazlo únicamente si realmente deseas controlar su altura, ya que el corte quedará permanente en esa hoja y no volverá a alargarse. Algo que también me encanta de esta planta es que nunca deja de sorprender. Aunque la mayoría solo conoce la lengua de suegra tradicional, en realidad existen muchísimas variedades con hojas largas, cortas, anchas, cilíndricas, plateadas, de bordes amarillos e incluso formas que parecen completamente distintas entre sí. Más adelante voy a enseñarte algunas de mis favoritas y estoy seguro de que más de una te hará querer incluirla en tu colección. Pero antes de llegar a esas variedades, hay algo todavía más importante: aprender a cuidarla correctamente. Porque aunque sea una de las plantas más resistentes que existen, conocer sus necesidades hará que luzca mucho más saludable, con hojas fuertes, colores intensos y un crecimiento mucho más bonito durante muchos años. Ahora sí, hablemos de los cuidados. Y quiero comenzar diciéndote algo que probablemente te quite un gran peso de encima. La lengua de suegra no se hizo famosa por casualidad. Se ganó esa reputación porque realmente es una de las plantas más resistentes que existen. Sin embargo, muchas personas confunden resistencia con abandono. Que sea una planta fuerte no significa que podamos olvidarnos completamente de ella. Si le damos los cuidados adecuados, no solo sobrevivirá, sino que crecerá con hojas más vigorosas, colores más intensos y una apariencia mucho más elegante. Comencemos por la luz, uno de los aspectos que más dudas genera.
La lengua de suegra puede adaptarse a lugares con poca iluminación, y esa es una de las razones por las que muchas personas la utilizan dentro de sus hogares. Sin embargo, eso no quiere decir que la oscuridad sea su lugar favorito. Si puedes colocarla en un sitio donde reciba mucha luz indirecta, crecerá con mayor fuerza y sus colores serán mucho más llamativos. Algunas variedades incluso toleran varias horas de sol suave por la mañana, aunque es recomendable evitar el sol intenso del mediodía, especialmente en climas muy cálidos, ya que podría quemar sus hojas. Otro punto muy importante es el riego. Si existe un error que acaba con más lenguas de suegra que cualquier plaga o enfermedad, es el exceso de agua. Esta planta almacena humedad en sus hojas y en sus raíces, por lo que no necesita que el sustrato permanezca húmedo todo el tiempo. Mi recomendación es dejar que la tierra se seque antes de volver a regar. Puedes introducir un dedo o un palito de madera en el sustrato. Si todavía notas humedad, espera unos días más. Es mucho más fácil recuperar una lengua de suegra que pasó un poco de sed que una que tiene las raíces podridas por exceso de agua. El sustrato también juega un papel muy importante. Lo ideal es utilizar una mezcla con excelente drenaje para que el agua salga con facilidad y no permanezca estancada alrededor de las raíces. Puedes utilizar un sustrato para cactus y suculentas o preparar una mezcla con tierra, perlita y un poco de arena gruesa. Lo importante es que el agua no se acumule, porque esa es la principal causa de problemas en esta especie. Y hablando de drenaje, la maceta también hace una gran diferencia. Siempre que sea posible, utiliza una maceta con agujeros en la parte inferior. De nada sirve tener un buen sustrato si el agua no tiene por dónde salir. Además, la lengua de suegra no necesita una maceta demasiado grande. De hecho, suele desarrollarse muy bien cuando sus raíces están un poco ajustadas, por lo que no es necesario trasplantarla con frecuencia. Hazlo únicamente cuando notes que la planta ya llenó completamente el recipiente o cuando comiencen a salir raíces por los orificios de drenaje. En cuanto a la fertilización, tampoco es una planta exigente. Durante la primavera y el verano, puedes aplicar un fertilizante balanceado una vez al mes o cada 6 semanas para estimular un crecimiento saludable. En épocas de menor crecimiento, como el invierno en muchos lugares, es mejor reducir o suspender la fertilización, ya que la planta entra en un periodo de descanso. Una pregunta muy frecuente es: ¿cómo saber si nuestra lengua de suegra está feliz? La respuesta está en sus hojas. Si las ves firmes, erguidas y con un color intenso, es una señal de que la planta está sana. En cambio, si las hojas comienzan a sentirse blandas, presentan manchas oscuras o se doblan con facilidad, es momento de revisar el riego y el estado de las raíces, porque probablemente haya un exceso de humedad. Otra ventaja de esta planta es que rara vez presenta problemas graves de plagas. Ocasionalmente pueden aparecer cochinillas o algunas otras pequeñas plagas, pero con una revisión periódica y actuando a tiempo, es muy fácil mantenerla sana. La prevención siempre será mucho más sencilla que tener que recuperar una planta que ya está muy afectada. Y si algún día quieres tener más ejemplares sin gastar dinero, te alegrará saber que la lengua de suegra también es muy fácil de propagar. Puedes dividir la planta cuando haya formado varios hijos o reproducirla mediante esquejes de hoja.
Es un proceso que requiere un poco de paciencia, pero la satisfacción de ver crecer una nueva planta a partir de la que ya tienes es realmente especial. Como puedes ver, sus cuidados son mucho más sencillos de lo que muchas personas imaginan. Tal vez esa sea otra razón por la que esta planta ha permanecido durante tantos años en nuestros hogares. Es resistente, agradecida y capaz de acompañarnos durante mucho tiempo con muy poco esfuerzo. Pero si pensabas que eso era todo lo que podía ofrecer, espera un momento, porque quiero enseñarte algunas de las variedades más hermosas que existen. Estoy seguro de que descubrirás que la lengua de suegra es mucho más diversa de lo que imaginabas. Y como te lo prometí al inicio del video, quiero terminar mostrándote algunas de las variedades más hermosas de lengua de suegra. Porque si hasta hoy pensabas que todas eran iguales, estoy seguro de que cambiarás de opinión. La primera es la Laurentii, probablemente la más conocida en todo el mundo. Se caracteriza por sus hojas largas, con un elegante borde amarillo que la hace destacar inmediatamente. Es perfecta para colocar en salas, entradas o cualquier rincón donde quieras darle un toque de color sin perder la elegancia. La segunda es la Moonshine, una variedad realmente espectacular. Sus hojas tienen un tono verde plateado que parece iluminarse con la luz. Es una de las favoritas para decoraciones modernas y minimalistas, ya que transmite mucha tranquilidad y combina prácticamente con cualquier ambiente. La tercera es la Hanii, también conocida como lengua de suegra enana o nido de pájaro. A diferencia de la variedad tradicional, esta crece formando una pequeña roseta muy compacta, por lo que resulta ideal para escritorios, mesas de centro, repisas o espacios pequeños donde una planta grande no sería la mejor opción. La cuarta variedad es la cilíndrica, que rompe completamente con la idea que tenemos de esta planta. En lugar de hojas planas, desarrolla hojas completamente cilíndricas, que incluso pueden ser trenzadas cuando son jóvenes. Tiene un aspecto muy moderno y exótico que llama muchísimo la atención. Y por último, tenemos la impresionante Whale Fin, cuyo nombre significa aleta de ballena. Basta con verla una sola vez para entender por qué. Sus hojas son anchas, grandes y realmente imponentes. Es una planta que puede convertirse fácilmente en el centro de atención de cualquier espacio. Pero antes de despedirme, quiero compartirte una curiosidad que muy pocas personas conocen. Si alguna vez has intentado reproducir una lengua de suegra Laurentii cortando una hoja y sembrándola, quizá te llevaste una sorpresa. La nueva planta probablemente nació completamente verde y sin los característicos bordes amarillos. Esto ocurre porque ese hermoso color amarillo normalmente no se conserva cuando la planta se reproduce mediante esquejes de hoja. Si quieres obtener una nueva planta exactamente igual a la original, lo mejor es dividir los hijos o rizomas que nacen desde la base. Es uno de esos pequeños detalles que hacen tan fascinante el mundo de las plantas y que muchas personas descubren solo después de varios intentos. Y creo que esa es precisamente la enseñanza que nos deja la lengua de suegra. Muchas veces las plantas más comunes son también las más extraordinarias. Solo hace falta detenernos un momento para conocer su historia, entender sus cuidados y descubrir toda la belleza que siempre estuvo frente a nosotros. Ahora me encantaría leerte.
Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo. Es un verdadero gusto leerlos, responder sus preguntas y saber hasta dónde está llegando esta hermosa comunidad de amantes de las plantas. Y si tienes alguna duda sobre lengua de suegra, también déjamela en los comentarios. Con mucho gusto trataré de ayudarte. Y si quieres seguir descubriendo lo increíble que puede llegar a ser esta especie, te invito a ver el siguiente video que aparecerá en pantalla. Allí te muestro 25 variedades de lengua de suegra que probablemente ni siquiera imaginabas que existían. Estoy seguro de que más de una te va a sorprender y quizá encuentres la próxima planta que quieras incorporar a tu colección. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video y como siempre, feliz jardinería.